En el eco de cada decisión, su vida parecía desvanecerse en un mar de cenizas. Las mañanas se deslizaban como sombras sobre su rutina monótona, una sinfonía de pasos mecánicos que resonaban en el vacío de su ser. Cada jornada se convertía en un espejo de la anterior, reflejando un ciclo interminable de monotonía y desilusión. Los rostros que cruzaban su camino eran meras siluetas, figuras desdibujadas en un lienzo de nostalgia que se adensaba como la bruma al amanecer. Fue en una tarde gris, cuando el silencio se tornó ensordecedor, que el evento que marcaría su caída se desató. Un fracaso que no solo consumió sus esperanzas, sino que también arrasó con los cimientos de su identidad. La noticia llegó como un fuego voraz, devorando cada rincón de su confianza. En un instante, todo lo que había construido se convirtió en cenizas, esparcidas por el viento, como sueños que se desvanecen en la penumbra de la realidad. Y así, en medio de este desierto emocional, las reflexiones comenzaron a brotar. Recuerdos que lo atormentaban, imágenes vívidas de momentos que una vez irradiaron luz, ahora se convertían en sombras que lo perseguían. Se preguntaba, con la voz de su alma resonando en los recovecos más profundos de su mente, ¿qué sucedió con el fuego que una vez lo impulsó? ¿Acaso se extinguió tan fácilmente como una llama que se apaga ante la adversidad? La sensación de estancamiento lo envolvía, como si el tiempo se hubiera detenido, y cada segundo se convirtiera en una eternidad de sufrimiento. Las cenizas caían alrededor de él, danzando en el aire como recuerdos dispersos, cada partícula un testimonio de lo que fue y ya no es. Al mirarlas, el protagonista comprendía que, aunque el fuego había consumido su mundo, las cenizas también contenían la promesa de renacer. En ese instante de profunda contemplación, el dolor se transformaba en una lección, una invitación a mirar hacia adentro, a desenterrar la chispa de esperanza que yacía sepultada bajo la carga de su sufrimiento. Pero incluso en la oscuridad, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Una nueva luz, tenue pero persistente, brotaba de las cenizas, un llamado a la transformación. La historia de su vida, marcada por la pérdida, estaba a punto de reescribirse, y en ese umbral de cambio, el protagonista se preparaba para desafiar las sombras que lo habían mantenido cautivo. En el momento más inesperado, una voz rompió el silencio, iluminando su camino. Era un mentor, un faro en la tormenta de la incertidumbre. Sus palabras, cargadas de sabiduría, resonaron como ecos en el vasto universo de su mente. Cada fin es un nuevo comienzo, dijo, y en ese instante, las cenizas de su pasado se estaban convirtiendo en el abono de su nueva vida. Una chispa se encendió en su interior, como un sol naciente en un cielo previamente nublado. Esa llama interna, antes apagada por la desesperanza, ardía con un fervor renovado. Las posibilidades se desplegaban ante él, como un mapa estelar esperando ser explorado. ¿Qué caminos tomaría? ¿Qué sueños se atrevería a perseguir? Sin pensar, dio sus primeros pasos hacia la autoexploración. Se aventuró en paisajes desconocidos, donde el eco de su voz resonaba con una nueva cadencia, una melodía de valentía y curiosidad. Las risas de la vida, antes ahogadas, comenzaban a brotar de su ser. Dio silencio a la sinfonía, cada acción impulsiva era un ladrillo en la construcción de su futuro. Momentos de iluminación danzaban ante sus ojos, como luciérnagas en una noche estrellada. Se atrevió a soñar de nuevo, a vislumbrar un horizonte donde la esperanza no solo existía, sino que brillaba intensamente. Con cada paso, la oscuridad se desvanecía, y una claridad resplandeciente emergía, invitándolo a descubrir la grandeza que siempre había estado al alcance de su mano. Con esa chispa encendida, estaba listo para dar el primer paso hacia lo desconocido. La aventura apenas comenzaba. El universo, vasto e inexplorado, lo aguardaba. ¿Qué maravillas le depararía el destino? La respuesta se escondía en el viaje que estaba a punto de emprender. Cada recuerdo era una puerta que crujía, resistiéndose a cerrarse. En el vasto laberinto de su memoria, cada relación se erguía como un faro, iluminando momentos de alegría y dolor. Eran ecos de risas compartidas, susurros en la penumbra,
promesas flotando en el aire como hojas arrastradas por el viento. Sin embargo, en la tranquilidad de la noche, el peso de lo no resuelto se manifestaba, convirtiendo la nostalgia en una carga emocional, un velo de melancolía que le cubría el corazón. Las palabras del mentor resonaban mientras pensaba en lo que debía dejar atrás. El dolor es el maestro más sabio, le había dicho. Y así, en el silencio de su propia reflexión, se preguntó, ¿qué lecciones estaban escondidas tras las sombras de sus pérdidas? ¿Qué fragmentos de su identidad habían sido moldeados por aquellos instantes de conexión y desapego? Las imágenes de rostros queridos pasaban ante sus ojos, como una secuencia de luces titilantes en la oscuridad de un vasto cielo estrellado. Cada uno de ellos había dejado una huella, y cada huella contaba una historia. Las decisiones difíciles se presentaban ante él como caminos encrucijados, bifurcaciones donde el dolor y la liberación se encontraban. Para avanzar, debía aprender a soltar. Debía permitir que el viento se llevara las cadenas de lo que había sido, dejando atrás el peso de la culpa y la tristeza. Con cada paso hacia el cierre, sentía la resistencia de aquellos recuerdos, como si las puertas quisieran permanecer abiertas, atrapando su esencia en un ciclo interminable. Pero en la penumbra de su lucha interna, surgían momentos de aceptación. Era en esos instantes de calma que comprendía que cerrar una puerta siempre abre un espacio para algo nuevo. La luz se filtraba a través de las rendijas, iluminando no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía ser. La vida, en su danza interminable, le ofrecía un ciclo diferente, uno en el que el amor y el dolor podían coexistir, no como enemigos, sino como maestros. Así, mientras el eco de sus relaciones pasadas se desvanecía, dejó que el viento acariciara su rostro, llevando consigo las sombras del ayer. Y con cada paso firme hacia adelante, se dio cuenta de que el verdadero viaje no era solo hacia el futuro, sino hacia la reconciliación con su propio ser. En el horizonte, una nueva luz comenzaba a asomar, prometiendo un renacer, una invitación a vivir plenamente, dejando atrás lo que ya no servía. Cada mañana era un nuevo intento, pero también una batalla silenciosa. Los rayos de sol se colaban a través de las cortinas, como un llamado a la acción, mientras el protagonista se enfrentaba a su propio reflejo. En la penumbra de sus pensamientos, las promesas de un día renovado resonaban como ecos en un vasto vacío. Despertar, meditar, escribir, esos eran los ladrillos que intentaba colocar en la estructura de su nueva vida. Sin embargo, la fragilidad de esos hábitos era palpable. A menudo, la voluntad se desmoronaba como arena entre los dedos. Un mensaje de texto sin responder, una tarea postergada, y el castillo de intenciones se desplomaba. Las dudas se convertían en sombras que acechaban cada rincón de su mente. ¿Era capaz de sostener el peso de sus aspiraciones? Cada fracaso era una grieta en el cimiento de su determinación. Al cerrar ciclos, se dio cuenta de que la reconstrucción era un proceso doloroso. Cada intento de instaurar un nuevo hábito se sentía como un golpe en la estructura de su ser, uno que, en su desmoronamiento, dejaba al descubierto una vulnerabilidad cruda. La crítica interna se intensificaba, susurros de desconfianza que se transformaban en gritos ensordecedores. No puedes, no lo lograrás, resonaban como un canto de sirenas, buscando desviar su rumbo. Las situaciones desafiantes se presentaban como obstáculos en un laberinto, cada uno diseñado para hacerlo cuestionar sus decisiones. Un compañero de trabajo que lo invitaba a salir, el cansancio que lo abrazaba al final de una larga jornada, la tentación de ceder ante lo conocido. Cada elección era un cruce de caminos, donde el deseo de progreso se enfrentaba a la autocrítica, una batalla feroz que lo dejaba exhausto y desilusionado. Sin embargo, en el torbellino de la lucha, había un destello de luz. Un momento de claridad, un instante en el que se dio cuenta de que cada paso, por pequeño que fuera, era un ladrillo en su reconstrucción. La tormenta de la duda seguía rugiendo, pero en su interior, un nuevo cimiento comenzaba a tomar forma. El verdadero desafío estaba por llegar, un horizonte aún inexplorado que prometía la posibilidad de edificar no solo un nuevo hábito, sino una nueva forma de ser.
En la penumbra de su mente, las luces de otras vidas comenzaron a brillar. Cada destello, un relato, cada sombra, una historia de lucha y redención. Se sentó en la orilla de su soledad, observando cómo el eco de las voces de aquellos que habían caminado por senderos similares resonaba en su interior. ¿Qué es la identidad?, se preguntó, mientras el murmullo del viento traía consigo susurros de experiencias compartidas. Un rostro familiar apareció ante él, su luz emanaba desde las cicatrices del pasado. La lucha es el hilo que teje nuestra alma, dijo un anciano con ojos que habían visto más de lo que cualquier ser humano debería. Cada dolor, cada lágrima, son los ladrillos con los que construimos nuestro ser. En ese instante, comprendió que su propia oscuridad no era un abismo, sino un umbral hacia algo más grande. ¿Podría ser que la identidad se forja en la fragua del sufrimiento, y no en la superficie de la comodidad? La conversación se tornó un río de introspección, y en sus aguas encontró a otros viajeros. Una mujer con el espíritu de un ave fénix, que se levantó de las cenizas de su propia historia, compartió su verdad: el dolor me mostró quién soy realmente. No es un enemigo, sino un maestro. Las palabras flotaron en el aire, como hojas llevadas por la brisa, y él se sintió pesado por la revelación. ¿Podía aceptar que la vulnerabilidad era la luz que iluminaba su camino hacia el autodescubrimiento? Mientras luchaba, se dio cuenta de que no estaba solo en su oscuridad. La conexión con aquellos que habían enfrentado sus propios demonios le ofreció un nuevo prisma a través del cual mirar su propia existencia. ¿Cómo podían sus historias entrelazarse en una narrativa más vasta, una que hablara de esperanza y renacimiento? La búsqueda de significado se convirtió en una danza entre la luz y la sombra, cada paso un reflejo de lo que había sido y lo que anhelaba ser. Y así, en medio de esa búsqueda de luz, una nueva identidad estaba surgiendo. Se dio cuenta de que no era el resultado de un solo evento, sino una sinfonía de momentos, un collage de risas y lágrimas, de pérdidas y descubrimientos. En la amalgama de sus experiencias, encontró fragmentos de sí mismo que antes estaban ocultos en la penumbra. Se levantó, con el corazón palpitante, listo para abrazar la complejidad de su ser, y en la intersección de esas historias, comenzó a vislumbrar no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. Cada pequeño éxito era un paso, pero la sombra de la duda siempre estaba presente. En el vasto universo de sus posibilidades, el protagonista empezó a recolectar fragmentos de confianza, como asteroides errantes que, al acercarse, iluminan la oscuridad. Un día, se encontró completando una tarea que había pospuesto durante semanas. La sensación de logro se apoderó de él, un destello en el horizonte de su mente: esto es posible, pensó. Sin embargo, esa chispa pronto fue oscurecida por la voz interna que resonaba con fuerza: ¿y si no es suficiente? La comparación social se cernía sobre él como un velo gris, una nube que oscurece el sol de sus logros. Mientras contemplaba a otros, brillando en sus propias constelaciones de éxito, su mente se convertía en un campo de batalla. La autocrítica, un adversario implacable, lanzaba dardos de duda. Mira cómo brillan, ¿por qué no puede ser como ellos? El eco de esas palabras era un recordatorio constante de sus inseguridades, un eco que parecía no cesar jamás. En medio de esta lucha interna, surgieron momentos de reflexión. La autoaceptación se presentaba como un faro distante, una luz que prometía guiarlo a través de la tormenta. ¿Qué pasaría si pudiera abrazar mis imperfecciones?, se preguntó en un susurro. ¿Qué pasaría si, en lugar de un rival, me convirtiera en mi propio aliado? Cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, era un ladrillo en la edificación de su autoestima, y aunque las dudas regresaban como las mareas, su voluntad de avanzar se fortalecía. Aún así, el deseo de un futuro brillante lo impulsaba hacia adelante. La autovaloración se convirtió en una herramienta clave en su arsenal, un escudo contra la crítica implacable de su mente. Con cada triunfo, por pequeño que fuera, comenzaba a desdibujar las líneas de su inseguridad. Soy suficiente, repitió, un mantra que resonaba en el silencio de su soledad. Así,
en la danza entre la luz y la sombra, el protagonista aprendió que la autoestima no es un destino, sino un viaje continuo. Cada paso es un recordatorio de su valía, un reflejo de la lucha que lleva dentro. Con cada triunfo, la voz de la duda se tornaba un susurro, y la aceptación de sí mismo se erguía como un faro en su vida. La lucha por silenciar la autocrítica se transformaba en una sinfonía de autoafirmación, una melodía que lo guiaría hacia un horizonte lleno de posibilidades. Con cada visualización, el horizonte se iluminaba con posibilidades. En un rincón sereno de su mente, el protagonista se sumergía en un sueño despierto. Las imágenes danzaban a su alrededor como constelaciones en un vasto firmamento. Se veía a sí mismo, no como es, sino como podría ser. Un futuro ideal se desplegaba ante sus ojos, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de su ambición. A medida que construía su autoestima, comenzó a soñar en grande. Las metas, una vez distantes, ahora se acercaban con la fuerza de un imán. Cada objetivo se convertía en un peldaño, un camino hacia la transformación que anhelaba. Con cada trazo de su visión, trazaba un plan de acción, una hoja de ruta que lo guiaba a través de la nebulosa de la incertidumbre. La planificación se convertía en su brújula, cada paso medido, cada decisión alineada con sus aspiraciones. Las posibilidades se abrían ante él como un vasto océano, y en el horizonte, la motivación resplandecía como la luz de un nuevo amanecer. Sentía la energía vibrante de su intención, un fuego interno que lo impulsaba hacia adelante. Con cada respiración, se llenaba de determinación, consciente de que el viaje hacia su futuro estaba tejido con hilos de perseverancia y compromiso. La vida, con sus giros impredecibles, se convertía en un compañero de baile. Con cada paso firme, sabía que el camino no siempre sería fácil, pero la promesa de un futuro deseado brillaba inquebrantable en su pecho. Con cada pequeño logro, la esperanza crecía, y en cada desafío, se forjaba su carácter. La transformación era un arte, y él, el artista de su destino. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte de sus sueños, una verdad resplandecía en su corazón: el futuro no es un lugar al que se va, sino algo que se crea. Pero el camino hacia ese futuro no sería fácil, un último desafío lo esperaba. El último obstáculo se alzaba ante él, como un monstruo aterrador en la penumbra. Su corazón latía con la fuerza de 1000 tempestades, cada golpe un eco de sus miedos más arraigados. La senda que había recorrido se desdibujaba, y en su lugar, una imponente muralla de incertidumbre se levantaba, amenazando con desestabilizar todo lo que había aprendido. Con cada paso hacia adelante, la sombra de la duda regresaba, desafiándolo a rendirse. Era un susurro que se transformaba en un grito ensordecedor: ¿eres realmente lo suficientemente fuerte? En su mente, las memorias de fracasos pasados danzaban como sombras en una tormenta. Enfrentarse a este desafío no era solo un acto de voluntad, era un cruce entre lo que había sido y lo que podría ser. El aire se tornaba denso, cada respiración un recordatorio de su fragilidad. La lucha interna se intensificaba. Su voz interior, un tirano y un aliado a la vez, le decía que retrocediera, que la seguridad de lo conocido era preferible a lo incierto. Pero en cada batida de su corazón, había un eco de esperanza. Había aprendido a levantarse, a reconstruir con fragmentos de coraje. El clímax llegó de repente, como un relámpago que ilumina el cielo oscuro. Se encontró cara a cara con su mayor temor, un abismo que parecía devorarlo todo. En ese instante, el tiempo se detuvo. Su mente, un torbellino de emociones, se calmó. En medio del caos, una chispa de claridad emergió: la decisión era suya. Sin embargo, en ese momento de clímax, se dio cuenta de que tenía el poder de decidir. Y mientras las sombras luchaban por envolverlo, una luz tenue, nacida de su propia resiliencia, empezó a brillar. La batalla aún no había terminado, pero ahora sabía que lo más profundo de su ser era un faro en la oscuridad, listo para guiarlo hacia adelante. Con cada paso hacia adelante, sentía cómo la vida regresaba a su ser. El aire,
fresco y lleno de promesas, acariciaba su piel como un antiguo amigo que regresaba tras una larga ausencia. Superar el último desafío fue solo el inicio de un nuevo capítulo, un umbral que cruzaba hacia un horizonte iluminado por la sabiduría adquirida en la fragua del sufrimiento. En ese instante, cada latido de su corazón resonaba como un tambor de celebración, marcando el compás de una danza de renacimiento. La luz del amanecer se filtraba entre las copas de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera aplaudiendo su transformación. Las hojas verdes, brillantes y frescas, susurraban historias de resiliencia y renovación, recordándole que la vida, en su esencia más pura, siempre encuentra la manera de florecer. Miró hacia el cielo, donde las nubes se disolvían en un lienzo de azul infinito, y comprendió que su viaje no había sido en vano. Había aprendido a abrazar la incertidumbre, a convertir el dolor en una obra maestra de crecimiento. En ese momento, todo su ser se llenó de gratitud, una emoción tan vasta como el cosmos, donde cada estrella representaba un desafío superado, una lección aprendida. Y así, en la celebración de su renacer, se preparaba para los ecos que vendrían. Las risas de quienes lo rodeaban se entrelazaban con el canto de los pájaros, creando una sinfonía de esperanza que reverberaba en su interior. Con cada abrazo, cada palabra de aliento, tejía nuevas conexiones, cimentando su nueva identidad en los corazones de quienes le habían acompañado en este viaje. El acto simbólico que sellaría su transformación llegó en forma de un árbol joven, plantado en el centro de la comunidad. Al sumergir sus manos en la tierra, sintió la energía de la vida fluyendo a través de él, como si cada raíz estableciera un vínculo con el pasado, mientras las ramas se extendían hacia un futuro luminoso. Era un testamento de su propia evolución, un recordatorio de que, al igual que el árbol, podía crecer y prosperar, desafiando las tormentas de la vida. Así, con el sol brillando en su rostro y el eco de su nuevo nombre resonando en sus oídos, se sintió completo. Su viaje había forjado algo hermoso y duradero, una versión renovada de sí mismo, lista para abrazar el futuro con valentía y amor. En el eco de sus pensamientos, comprendió que cada adiós era también un saludo. Un susurro que reverberaba en la vasta caverna de su ser, recordándole que el tiempo no es una línea recta, sino un ciclo eterno donde cada instante se entrelaza con el siguiente. Las sombras de su pasado, aunque a veces pesadas, se convirtieron en las raíces de su presente. Cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa, tejieron un tapiz de lecciones que ahora adornaban su vida. Se dio cuenta de que el dolor y la alegría no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda, brillando en la luz del entendimiento. Así, lo que una vez pareció una carga, se transformó en un catalizador de transformación, un fuego que purifica y renueva. El renacer no solo fue suyo, era parte de un viaje colectivo de todos los que han luchado. En su viaje, descubrió que la experiencia humana es un vasto océano, donde cada ola cuenta una historia y cada corriente lleva consigo el eco de generaciones pasadas. Nos enfrentamos al abismo y, al mismo tiempo, a la posibilidad de ser más que nosotros mismos. Y así, en el horizonte, se dibujaba un nuevo comienzo, lleno de posibilidades. Un amanecer que prometía la esperanza de lo desconocido, donde cada paso adelante se sentía como un retorno a casa. En su corazón, llevaba la certeza de que el futuro no es un destino, sino un camino que se traza con cada decisión, cada sueño y cada acto de valentía. En la danza de la existencia, se dio cuenta de que todos somos viajeros, buscando un sentido en la vastedad del cosmos, unidos por hilos invisibles de amor, lucha y resiliencia. Y mientras miraba hacia adelante, entendió que el viaje nunca termina, solo se transforma, como las estrellas que brillan en el firmamento, recordándonos que siempre hay más por descubrir, más por ser.